principal de la rebelión contra Victoriano Huerta fue el estado de Coahuila, cuyo gobernador Venustiano Carranza desconoció al gobierno usurpador a través del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. El Plan de Guadalupe contaba con solo 7 puntos, en los cuales se desconoció a Victoriano Huerta como presidente y a los poderes federales y de los estados que lo secundaran. Llamaba a la creación del ejército constitucionalista, nombrando como su primer jefe a Venustiano Carranza, quien al triunfo de la revolución se encargaría del poder ejecutivo federal y convocaría a elecciones generales. En los estados, el cargo de gobernador provisional sería asumido también por el primer jefe del ejército constitucionalista, quien convocaría a las elecciones correspondientes. Entre las fuerzas armadas que se unieron a Carranza, destacaban quienes lucharon contra Porfirio Díaz, como Francisco Villa en Chihuahua, un rebelde surgido de las clases desposeídas del estado, y nuevos contingentes sonorenses a cargo principalmente del general Álvaro Obregón, incluyendo a Plutarco Elías Calles, Salvador Alvarado, Manuel Diegues y Adolfo de la Huerta. Ante los éxitos militares constitucionalistas, la gran alianza conservadora que sostenía al gobierno de Huerta se desintegró. Victoriano Huerta renunció el 15 de julio de 1914 y se quedó al frente de la presidencia el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Carvajal, quien se encargaría de negociar las condiciones de la rendición del Ejército Federal. El 13 de agosto de 1914 se firmaron los convenios de Teoloyucan entre los representantes del Ejército Constitucionalista y los del Ejército Huertista, en virtud de los cuales las tropas oficiales fueron disueltas y la Ciudad de México ocupada por los revolucionarios. El 20 de agosto de 1914, Carranza entró en la Ciudad de México. Se convocó una convención revolucionaria de jefes militares y gobernadores para resolver las diferencias que durante la revolución habían surgido entre los principales jefes. Las sesiones de la convención se iniciaron en la capital el 1 de octubre de 1914, con la ausencia de Villa y Zapata. Días después de comenzar las sesiones, los problemas de Carranza con Villa y Zapata hicieron crisis. Ambos finalmente desconocieron su autoridad. El 4 de octubre de 1914, la convención se trasladó a Aguascalientes, ciudad neutral que ofrecía mayores garantías al villismo. Las sesiones se reanudaron el 10 de octubre de ese año. Paulatinamente, la convención fue dominada por los representantes villistas y zapatistas, mientras los carrancistas se retiraron. Enseguida, los convencionistas, predominantemente de origen popular, exigieron que la convención se declarara soberana, el reconocimiento de la supremacía del Plan de Ayala, la elaboración de reformas socioeconómicas, el desconocimiento de la jefatura de Carranza y se autoproclamaron gobierno, designando a Eulalio Gutiérrez como su primer presidente. Los éxitos militares de los convencionistas obligaron a Carranza a abandonar la Ciudad de México y establecer su gobierno en Veracruz. En respuesta a las demandas sociales de los convencionistas y a la ruptura con Villa, el 12 de diciembre de 1914, Carranza reformó el Plan de Guadalupe principalmente para introducir el programa socioeconómico del Ejército Constitucionalista. Entre las reformas, se facultaba a Carranza como primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo para expedir y poner en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables. Proclamó así, por decreto del 26 de diciembre de 1914, al municipio como base territorial y político-administrativa de los estados, la libertad de los municipios para elegir sus ayuntamientos y la prohibición de autoridades intermedias entre estos y los órganos del estado respectivo, disposiciones que cimentaron el artículo 115 de la Constitución. Expidió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que declaró nulas las enajenaciones de tierras, concesiones y diligencias de deslinde que ilegalmente despojaron a las comunidades indígenas y autorizó expropiaciones de tierra para restituciones o dotaciones. Esta ley fue expresamente incorporada al texto constitucional por disposición contenida en el artículo 27, fracción séptima, tercer párrafo.
También decretó el 7 de enero de 1916 que las compañías petroleras debían suspender sus actividades de construcción y exploración, registrar sus propiedades y obtener permiso previo del gobierno para reiniciar actividades, pero ningún nuevo trabajo había de realizarse hasta la expedición de una ley petrolera. Todas estas disposiciones sentaron los precedentes del pensamiento preconstitucional de Carranza, expresado en el proyecto que presentó al Congreso Constituyente y enriquecido en el texto final de la Constitución de 1917. Además, en los estados controlados por la Revolución, los gobernadores expidieron leyes protectoras del trabajo y de la organización educativa. Nuevamente la lucha armada se reanudó, y México padecería durante 1915 la denominada Lucha de las Facciones Revolucionarias. Obregón y su ejército decidieron permanecer aliados con Carranza, quienes se enfrentaron a las fuerzas zapatistas y villistas. Los convencionistas no lograron cohesión política y además el ejército de Carranza se impuso. Para finales de 1915, el triunfo constitucionalista era incuestionable.